su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días para todos. Es una alegría estar aquí con ustedes para dar este repaso de preguntas personales en este día viernes. Nosotros, como lo hacemos siempre, como es costumbre, pues damos un resumen de toda la semana, de toda la lección, y para ahora 21 de diciembre pues no es la excepción, y hemos estado estudiando lecciones tan interesantes, tan maravillosas. Ya estamos por terminar este trimestre y llevaba como título Lecciones del Espíritu Santo. Yo sé que al igual que yo, ustedes también han sido beneficiados y sabemos que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros y el Señor quiere que podamos ser llenos de esa lluvia de su Espíritu. Saludamos a todos ustedes, les damos un cordial abrazo a la distancia. En el nombre del Señor les amamos y nos alegra que usted pueda hacer de este programa también su programa y saber que Dios está ahí para amarle, para instarle a que usted cada día sea mejor, también para amonestarlo, para enseñarle que hay muchas cosas que necesitamos nosotros aprender, y sin duda que en su palabra y con el espíritu de profecía, Dios está ahí para ayudarnos y nosotros también aprendemos. Así que donde quiera que usted se encuentre y en cualquier medio que usted esté, si usted nos está viendo, nos está escuchando, pues feliz viernes, feliz día de preparación, como también que usted pueda ser bendecido con este repaso y así pueda compartir con otros estas grandes bendiciones que usted está recibiendo. Y en este día, en esta mañana, me acompaña mi hija, Emily Dimas, el cual también le damos la bienvenida. Así que bienvenida, Emily. Sí, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para desarrollar esta lección. Y antes de comenzar, les invito a que vayamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias por permitirnos estar aquí y estudiar tu palabra. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que lo que nosotros digamos ahora aquí sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen y para nosotros también. Amén. En Cristo Jesús, amén. Amén. Sí, y como se hace todos los viernes, damos las direcciones de las diferentes iglesias donde usted puede congregarse. Y vamos a comenzar con la Iglesia Advenimiento en Garland. Queremos hacer que ellos solo se reúnen los viernes, no se reúnen los sábados, solo se reúnen los viernes para recibir el sábado. Y se encuentra en el 253 East Margarita Drive, Garland, Texas 75040, en la capilla Templo Mount Moriah Baptist Church. Y si quiere más información puede llamar al 214-770-8263. Y también tenemos otra iglesia Advenimiento en Houston, que se encuentra en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, Templo Pentecostés Los Lirios. Y también si usted quiere llamar para más información al número 713-412-4677. Les invitamos que pueda reunirse con nosotros para estar ahí el sábado y adorar a nuestro Dios. También en la iglesia de Nuevo México, que se encuentra en el 2356 Fox Road, Suite 300, Santa Fe, Nuevo México 8757. Y también el número de teléfono es 505-490-3143. Y también la iglesia Advenimiento de San Antonio en el 16320 Hubner Road, San Antonio, Texas 78248. San Andrew Lutheran Church en el segundo piso.
y puede llamar al 210-315-1318 si usted tiene alguna pregunta. También la Iglesia Avenimiento de Sherman, que está en el 1108 South Fadden Street, Sherman, Texas 75090, y puede llamar al 214-534-2494. Y también la Iglesia Advenimiento de Wichita, Kansas, en el 200 East First Street, North Wichita, Kansas 67202, y puede llamar al 316-990-6449. Y también la Iglesia Advenimiento de McAllen, en el 2625 Toronto Avenue, McAllen, Texas 7853, y puede llamar al 956-739-8589 o al 956-240-3225. Y también en la Iglesia Avenimiento de Irving, que está en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, en el templo Irving Church of Christ, y puede llamar al 214-307-5344. Y ahora seguimos con la lección 12, la promesa de la lluvia tardía, y el versículo de esta semana se encontraba en Zacarías 10:1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Esa debería ser nuestro anhelo, tener y recibir esa lluvia tardía. Y ahora vamos a leer las preguntas del día viernes. Y la primera pregunta es, ¿por qué Dios permite que ocurran tantas catástrofes naturales? Y para que nosotros podamos responder esa pregunta, pues también me gustaría que Emily leyeras en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, antes de responder esa pregunta que nos hiciste. Sí, 2 de Timoteo 3, 1 al 5 dice, ¿sabe también esto? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, aquí podemos nosotros ver cómo el apóstol, ¿verdad? Le insta a Timoteo y cómo le da una lista de cómo nosotros debemos evitar. Y es algo que nos pone a pensar qué cosas que están ahí será que nosotros estamos albergando, tendremos. Sabemos que la depravación moral ha progresado mucho desde el principio que estuvo el pecado. Cada vez todo va en aumento, cada vez todo va más de mal en peor, y la moralidad pues cada vez se va perdiendo eso que Dios esperaba de nosotros. Y a veces se nos dice, no te preocupes, el mundo va mejor, no te preocupes, el ser humano cada vez está mejor, pero eso no es cierto. Nosotros podemos ver aquí como en aquellos tiempos el apóstol está diciendo que cómo iban a haber hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemios, soberbios, sin santidad, sin afecto natural, tantas cosas que allí nos está diciendo, y cómo nosotros ahora en día cada vez lo vemos en mayor intensidad, cómo nosotros podemos ver tanto en las noticias, en la radio, en diferentes medios, todas estas cosas, y cómo Satanás se deleita y le agrada que la maldad se pueda propagar y se pueda anunciar por todo lo alto, que a él le gusta que se diga todo lo que el hombre es de malo, todas las cosas que se están haciendo en nuestra vida, en nuestra sociedad.
y a Él le gusta porque ahora usted y yo cada vez somos menos insensibles. Miramos las noticias y se nos dice, oh, que tal persona hizo esto, mató a aquellos, hizo tantas cosas malas, y cada vez todo eso nos va pues haciendo menos sensibles y nosotros miramos eso como que es normal y pensamos que así está bien, así es el mundo y así debe de seguir, pero eso no es así, eso no está bien. Y lamentablemente a veces en el mundo cristiano pues hay hombres con muchas características de las que el apóstol menciona y no deberíamos de tenerlas. Y aquí la pregunta decía, ¿por qué Dios permite que ocurren tantas catástrofes naturales? Me gustaría que leyeras una porción del Espíritu de Profecía con respecto a esta pregunta. Sí, vamos a leer y dice: el día de prueba y purificación está justo sobre nosotros, en las inundaciones, en los huracanes, en los tornados, en las nubes, en las víctimas, en tierra y mar, que anuncian la llegada del fin de todas las cosas. Aparecen señales de un carácter asombroso. Los juicios de Dios están cayendo sobre el mundo para que los hombres puedan despertarse al hecho de que Cristo vendrá pronto. The Review and Herald, 8 de noviembre de 1892. Entonces aquí vemos cómo se nos dice a través también del Espíritu de Profecía que todas estas cosas están sucediendo porque los juicios de Dios dice que están cayendo sobre el mundo. Miramos ahora tantos terremotos, tantas inundaciones, tantos desastres naturales y nos preguntamos por qué o solo nos alarmamos. Pero aquí dice que los juicios de Dios están cayendo sobre el mundo para que los hombres puedan despertarse al hecho de que Cristo vendrá pronto. Con toda la maldad, con todo lo que se describe, lo que el apóstol está diciendo, que en los postreros días, cómo será la gente, cómo actuarán, cómo serán los hombres y mujeres. Aquí se nos dice que los juicios están cayendo, siempre han estado cayendo poco a poco, pero en los últimos días cada vez esto va, como dice con los dolores de parto, que cada vez va en aumento, más rápido, más constante y más fuerte. Entonces, todas estas cosas, estas catástrofes nos dicen de que Dios viene pronto y viene a pagar a cada uno según sus obras. Según lo que usted haya hecho, así será su paga. Y nosotros no queremos que los juicios de Dios caigan sobre nosotros. Así que estamos aquí para alertar, para hacer conciencia, para que estas lluvias, estas promesas que Dios ha hecho, que esta lluvia caerá sobre nosotros, pues estamos aquí para decirle que roguemos, que supliquemos, que nosotros podamos permitir que esa lluvia pueda caer sobre nosotros y así entonces esos juicios no sean derramados sobre nosotros. Sí, y la siguiente pregunta es: ¿cuál es el propósito de Dios al derramar su espíritu sobre su pueblo? Y vamos a leer Joel 2, 28 y 29. Y dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces aquí como vemos que a través de su espíritu, ¿verdad?, será derramado, dice, sobre toda carne. Y vemos ahí algunas características, cualidades que tendrán o que se podrá realizar con aquellos hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que Dios podrá hacer a través de su Espíritu Santo cuando nosotros estemos dispuestos, cuando nosotros hagamos los cambios que se necesitan. Y Dios tiene propósitos para derramar su espíritu, Dios tiene planes, Dios tiene tantas cosas que hacer con nosotros y Él está dispuesto a derramarlo, Él está dispuesto a dárnoslo a cada uno de nosotros. Solo nosotros necesitamos permitir, necesitamos pues que estemos dispuestos. ¿Y qué nos dice, Emily, el espíritu de profecía? Sí,
La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que la primera lluvia haya caído, no habrá vida. El brote verde no surgirá a menos que los primeros chubascos hayan hecho su obra. La lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla. Página 505 de Testimonios para los Ministros. Entonces aquí nosotros vemos que Dios tiene propósitos para que Él pueda derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo, y uno de los propósitos es que Él quiere prepararnos, quiere preparar a su iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Y lamentablemente en las épocas que vivimos, muy pocos están esperando esa venida del Hijo de Dios, muy pocos están preparándose, muy pocos piensan en que ese Señor vendrá en las nubes con poder y grande gloria, y la mayoría estamos durmiendo, estamos en nuestras propias ocupaciones, estamos afanados en este mundo, que no estamos viendo que todo está a las puertas, que las cosas están aconteciendo rápidamente, y nosotros muchas veces estamos dormidos y no estamos velando, no estamos preparándonos para que esa lluvia pueda ser derramada sobre nosotros. Así que es muy importante que nosotros podamos tener esa piedad, ¿verdad?, de los primitivos, podamos nosotros tener ese avivamiento que tuvieron ellos, como el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, y que también ese poder del Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Dios está dispuesto a derramarlo, pero nosotros tenemos que permitir, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar, tenemos que abandonar, y el Señor está más que dispuesto para que ese propósito de Dios, que es darnos su Espíritu Santo, pueda estar ahí, y ahora nosotros pues poder proclamar, poder decir a otros que el Señor viene pronto. Y así, si esa lluvia en aquel tiempo fue grandiosa con los apóstoles, con aquellos que estaban en ese aposento alto, cuánto más no lo será con nosotros. Sí. Vamos a leer la tercera pregunta, que dice: ¿qué significa recibir la lluvia temprana y cómo nos prepara esto para recibir la lluvia tardía? Vamos a leer Hechos 3, 19 y 20. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes predicado. Así es, como lo que acabamos de estar diciendo, necesitamos arrepentimiento y confesión. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, muchas veces nos llamamos ser cristianos, pero ni siquiera confesamos, no nos arrepentimos, como que no nos hacemos ese examen de ver cómo estamos, cómo es nuestra vida, cómo es nuestra conducta, qué clase de hijos somos. A veces pensamos que con asistir a la iglesia, con estar en todas las actividades, estar en todas las reuniones, participar, creemos que ya con eso tenemos ya derecho automático de recibir esa lluvia tardía, pero es muy peligroso que nosotros estemos tan conformes y pensando que todo va a estar bien, pero necesitamos nosotros ese arrepentimiento, necesitamos esa confesión, necesitamos de verdad nuestro contreñirnos, nosotros darnos cuenta, que el Espíritu Santo nos haga ver qué cosas nosotros nos hacen falta, qué cosas necesitamos cambiar, y no estar pensando que todo lo tenemos bien solo por participar. Satanás es tan astuto que nos hace creer cosas que no son, y siempre debemos estar clamando, rogando para que Dios pueda darnos de esas lluvias que necesitamos. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Sí. Habéis de tener hoy vuestro vaso purificado, para que esté listo para el rocío celestial, listo para los aguaceros de la lluvia tardía, pues la lluvia tardía vendrá, y la bendición de Dios llenará toda alma que esté purificada de toda contaminación. Es nuestra obra hoy en día rendir nuestras almas a Cristo, para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor,
preparados para el bautismo del Espíritu Santo. El Evangelismo, página 509. Y es que si nosotros estamos arraigados, ¿no? Así como dice aquí, así como la planta se arraiga en el suelo, así hemos de arraigarnos profundamente en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, hemos de abrir nuestro corazón. Necesitamos esa confesión, necesitamos ese arrepentimiento, necesitamos ese perdón. Y cuando nosotros pues hayamos hecho esas cosas, entonces vamos a tener esa experiencia que tuvieron los discípulos y estaremos preparados para que nosotros podamos hacer todas estas obras. Necesitamos tener, dice, ese vaso purificado para que esté listo para recibir el rocío celestial. A veces queremos los beneficios, queremos nosotros todo aquello que Dios ha prometido, pero nosotros no hacemos lo que nos toca a nosotros, no hacemos nuestra parte, todo es condicional y nosotros también tenemos parte que hacer para que Dios pueda hacer el resto. Sí. Vamos a leer la pregunta 4. ¿Cómo podemos prepararnos para encontrarnos con Jesús en paz? Vamos a leer Oseas 10:12 y dice: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces aquí vemos cómo se nos dice que tenemos que eliminar todo lo que nos estorbe, tenemos que preparar ese terreno, tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca y es el tiempo ahora es el tiempo de preparación, ahora es el tiempo de preparar ese terreno y o sea el barbecho que dice aquí. Sé que aquellos que son agricultores o han sido agricultores pues se entienden mejor estos términos que el Señor usó aquí, porque Él le hablaba también a la gente sencilla, a la gente que hacía sus trabajos en el campo y para que ellos entendieran mejor cómo era la vida cristiana, cómo el Señor usaba las ilustraciones que la gente cotidianamente hacía para que pudieran entender mejor el plan de la salvación, para que pudieran entender mejor cómo nosotros preparar nuestra mente, nuestro corazón, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y así necesitamos perseverar, necesitamos estar unánimes, necesitamos hacer tantas cosas que aquí lo vamos a ver un poquito. Así que, ¿qué nos dice el Espíritu de Profecía con respecto un poquito de esta pregunta? Sí, dice: Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado, eran unánimes, habían desechado todas las diferencias y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 27 y 28. Entonces nosotros necesitamos prepararnos, necesitamos preparar ese terreno, necesitamos nosotros como esos hombres y mujeres que decimos esperar la venida de nuestro Dios, necesitamos entonces hacer tantas cosas que el Señor espera de nosotros. Y una de esas cosas, pues, preparar ese terreno, nosotros es ese carácter que tenemos, que sea parecido al del Señor, que nosotros cuando esas lluvias quieran caer sobre nosotros, ese terreno esté listo, ese terreno esté preparado para que así pues pueda hacer la obra, el efecto que esas lluvias quieren hacer en nuestras vidas. Pero si nosotros no tenemos esa preparación, va a ser difícil que los efectos se puedan ver y el Señor obrará a medida que nosotros le permitamos y Él viene pronto, debemos estar listos y aguardar su aparición. Si nosotros constantemente estamos pensando que el Señor viene pronto, pues nos preocuparemos por saber qué es lo que quiere Dios, cómo espera que nosotros nos encontremos cuando Él venga y preocuparnos por recibir esta lluvia que Dios espera darnos
y efectuar la obra que incumbe en el plan y el carácter. Muchos piensan que dicen así soy, así nací, o me parezco a mi familia o a tal apellido, y dicen no puedo cambiar. Pero nosotros queremos recibir esa lluvia, necesitamos un cambio, una transformación, y malgastamos mucho nuestro tiempo. Lo malgastamos en cosas, en pasatiempos, en entretenimientos, en satisfacer nuestro yo, en nuestros deseos, y estamos perdiendo estos momentos valiosos para que nosotros podamos prepararnos, preparar ese terreno para que esa lluvia pueda caer sobre nosotros y hacer la obra que hizo en aquellas épocas, en la época de los discípulos, y así pues nosotros, ese Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas. Sí, y la última pregunta del repaso personal del viernes es: ¿qué condición espiritual revelará que estamos listos para la lluvia tardía? Y vamos a leer el versículo que se encuentra en Romanos 13, 11 y 12. Y dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Entonces, ¿qué condiciones espirituales revelará que estamos listos para la lluvia tardía? Necesitamos caminar en esa luz, necesitamos estar despiertos, necesitamos no estar en tinieblas, no estar en oscuridad, y pues sabemos que ya no tenemos mucho tiempo, sabemos que es ahora cuando debemos despertarnos, ya no seguir durmiendo y aguardando y velando la aparición de nuestro Señor. Nosotros necesitamos velar y orar, necesitamos rogar a Dios que nos dé esas lluvias, que nos perdone, que nos capacite, que nos ayude para que su amor podamos reflejarlo, que nos ayude para que nos parezcamos a Él, tener ese vestido que Él desea que tengamos, y todas muchas cosas que el Señor espera de nosotros para que podamos recibir esas lluvias. Quizá usted no haya recibido la lluvia temprana, y la lluvia, para que usted pueda recibir la lluvia tardía, es muy importante recibir la lluvia temprana. Si roguemos a nuestro Dios que nos ayude para que podamos recibir tanto la lluvia temprana como también esta lluvia tardía que Él ha prometido darnos, así como se la dio a los discípulos. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Sí. Si Cristo mora en nosotros, manifestaremos su abnegado amor para con todos aquellos con quienes tratemos. Cuando veamos a hombres y a mujeres necesitados de simpatía y ayuda, no nos preguntaremos si son dignos, sino cómo podemos beneficiarles. Entonces, cuando nosotros estemos con ese espíritu, haremos tantas cosas, y ya el Señor está obrando, trabajando en nosotros, y se miran algunas pequeñas cosas que quizás podemos hacer en favor de los demás, en proclamar que Él viene pronto. Cuánto más grandioso será cuando esa lluvia sea derramada por completa. Si aquellos hombres en el pasado hicieron maravillas, dice que mayor será en nuestro tiempo, mayor será. Yo sé que todos deseamos participar de esa bendición, todos deseamos que esa lluvia sea derramada sobre nosotros, y así nosotros podamos hacer la obra final que Dios espera que la terminemos con gran éxito, con gran poder, y así amonestar al mundo que Dios viene pronto. Pero para que eso suceda, el amor de Cristo debe de estar en nosotros. Así como los discípulos se confesaron unos a otros, quitaron su odio, su envidia, su rencor, su remordimiento, tantas cosas que ellos tenían, y ellos se amaron unos a otros, se preocuparon por los demás, tanto en la vida espiritual como en las cosas cotidianas. Cuando nosotros lleguemos a tener ese amor y podamos hacer lo que ellos también hicieron,
con toda seguridad sabemos que esa lluvia será derramada sobre nosotros y no andaremos viendo si la persona merece o no merece que nosotros le sirvamos, le ayudemos. Todos necesitan del amor del Señor y nosotros estamos ahí para mostrárselo. Por eso decía la lección, la promesa de la lluvia tardía. Dios ha prometido y cuando Dios promete, Él cumple. Somos nosotros los que necesitamos permitir que esa promesa pueda ser hecha en nosotros y así podamos cumplir lo que Dios espera, podamos nosotros permitir y las condiciones y toda la preparación, y sabemos que el tiempo es hoy, así que ahora es el momento que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor y así su pueblo estará preparado para dar esas buenas nuevas, mostrar ese carácter de nuestro Dios y lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, esas grandes obras que Dios da hace mucho tiempo, está ahí para derramarla. Y me gustó una parte como decía que los ángeles van a estar ahí a nuestro lado, va a ser algo grandioso. Así que hermanos y amigos, la invitación es para que nosotros podamos permitir que esa lluvia pueda caer sobre nosotros, sobre ustedes, y hagamos la obra que Dios nos ha encomendado y no estemos ya tranquilos pensando de que el mundo así como está es normal y miramos las catástrofes y pensamos que también es normal. Todo esto no es normal. El mundo está cada vez de mal en peor porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, sabe que su obra aquí terminará muy pronto y nosotros necesitamos pedir esa lluvia tardía que pueda caer sobre nosotros para que hagamos la obra que el Señor espera. Así que bendiciones para ustedes, que nuestro Dios pueda derramar esa promesa que ha prometido, valga la redundancia, y usted y yo podamos permitirle. Así que gracias por estar en este repaso, feliz sábado de antemano y vamos a orar para que Dios pueda obrar en ustedes como también en nosotros. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque eres tan bueno, gracias porque te preocupas para que nosotros podamos recibir esa lluvia temprana como también esa lluvia tardía. Obra nuestras vidas, perdónanos, Señor, ayúdanos a no ser insensibles, a que podamos darnos cuenta que todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor es porque anuncia que tú pronto volverás. Necesitamos nosotros con urgencia velar y orar, rogar, clamar, suplicar por esa lluvia. Señor, que podamos estar preparados, que este terreno pueda estar listo para que cuando esas lluvias caigan, nosotros podamos dar esos frutos, poder germinar, poder dar lo que tú esperas de nosotros y servirte, mostrar ese amor y que tu carácter pueda ser reflejado en nosotros. Gracias por el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús